Muy buenas tardes para todos. En esta ocasión vamos a conversar un poco sobre los diferentes tipos de instalaciones para aves de puesta. Recordándoles que estamos pues dentro del curso de manejo y nutrición organizado por la Asociación Nacional de Avicultores de Panamá y la Asociación Latinoamericana de Avicultura. En esta ocasión pues hablaremos, como les comentaba, sobre las instalaciones para aves de postura. Y muchos de estos temas que vamos a conversar aplicarán tanto para aves de postura para huevo de plato como para gallinas de reproducción. El terreno para ubicar una granja siempre debe estar lo más alejado posible de las casas de habitación, de centros urbanísticos, turísticos, alejados de otras granjas, debido a la regulación que existe por parte de los diferentes órganos de salud y de regulación del Estado. Es importante que tomemos en cuenta siempre que esta ubicación debe estar lo más alejado posible de los centros urbanos, debido a que, como experiencia, uno ubica una granja en un lugar, pero a través de los años el crecimiento poblacional va llegando muy cerca de las granjas y entonces las granjas se convierten en un problema para la población, siendo que la granja estuvo primero, pero las autoridades de salud siempre van a dar prioridad a los centros poblacionales, por lo que entonces tendremos problemas con los vecinos por olor, por moscas, por posible contaminación. Tendremos también riesgos sanitarios mayores, problemas de bioseguridad. Entonces es importante que a la hora de establecer una granja tomemos muy en cuenta esto. Lo otro es que deben estar lo más alejados posible de otros centros de producción, ya sea de aves o de cerdos principalmente. Evitar, pues, es importante el contagio de enfermedades entre animales y hacia el ser humano. Debe ser siempre en lugares secos, en lugares bien drenados y accesibles. También tomar en cuenta la posición, digamos, en que ocurren los vientos preponderantes durante las diferentes épocas del año es bien importante. Los terrenos deben ser lo más nivelados posibles, o si no, pues hacerlo mecánicamente para que nuestros equipos de bebedero y comedero, así como de ambiente controlado, en el caso de que las aves de postura estén en galeras de ambiente controlado, puedan funcionar correctamente y no tengamos problemas de desniveles. Como decíamos entonces, la ubicación, pues debemos procurar suelos bien drenados, evitar que los vientos y malos olores vayan hacia los centros de población o casas de familia. El eje longitudinal debe ser siempre paralelo a la dirección del viento. Importantísimo esto porque nos va a mejorar la ventilación dentro del galpón. La temperatura, ojalá pues entre 15 y 20 grados centígrados. Sabemos que en todos los casos no es así. Tenemos granjas en zonas muy calientes o en zonas muy frías, para lo cual entonces debemos utilizar cortinas, tener paredes más altas, ventanas y extractores para adecuar la temperatura dentro del galpón. Esto ya, como lo hemos conversado en otros temas, es importante la regulación de la temperatura y la humedad, y la construcción de la caseta juega un papel importante en esto. La humedad relativa de la zona, pues ojalá variar entre 50 y 75%, que es un rango bastante amplio. Recordemos que la temperatura tiene una correlación directa con la humedad en el bienestar de las aves. De no ser así, pues evitar hacinamiento, distribuir bien el número de animales, es decir, manejar una densidad adecuada para la zona, tomando en cuenta su temperatura y humedad, y utilizar ventiladores o extractores en el caso de que sean galeras abiertas o galeras de ambiente controlado. Eh, los pollitos pues necesitan luz, ya hemos hablado, necesario para los programas de implementación de luz, tienen que tener una buena iluminación. También es importante que la distribución de esta luz sea adecuada dentro del galpón. Esto ya lo hemos conversado. Eh,
Los galpones, pues los más frecuentes, más o menos son entre 10 de ancho por 80 de largo. Hay galpones muchísimo más grandes, con alturas de 2,75 a 3,25 en la parte más baja y de 4 a 5 metros en la parte más alta. En el caso de los galpones de aves de postura, hablando de la postura para huevo de mesa, estos galpones tienden a ser bastante elevados debido a que pueden tener uno, dos, tres o hasta más pisos, en el caso de que sean baterías de jaulas. Entonces, esta altura va a depender de las instalaciones y de los equipos que tengamos dentro. Así que pues son medidas que solamente son como ejemplo, porque va a depender mucho del tipo del galpón, del tipo de equipo, si es batería, cuántos pisos tiene. El ancho va a depender de cuántas baterías tenemos. Así que esto es muy variable, pero siempre tomando en cuenta que la altura del techo debe ser importante para que podamos tener una buena ventilación, sobre todo en el caso de las galeras abiertas. Es importantísimo también que la separación de galpones sea, cuando se vayan a construir, recomienda un espacio por lo menos de unos 20 metros, dice 2, pero debe ser unos 20 metros, para que tengamos una correcta separación entre galpones. El área de insumos debe tener un espacio para alojamiento, perdón, para almacenamiento de alimentos e insumos requeridos. Estos espacios deberán estar separados, bien cubiertos de la lluvia, bien cerrados para evitar que las aves, sobre todo palomas, pájaros, tengan acceso, y los insumos como químicos y otros productos de medicamentos deben estar en un espacio o en un almacén debidamente rotulados, debidamente identificados, y separados de cualquier otro insumo. En el caso de los nidos, se deberá colocar un nido entre 4 y 5 aves de postura. Los nidos se ubican entre los comederos y deben presentar un largo de 32 centímetros por 28 centímetros de ancho, con unos 30 centímetros de alto. Estas son medidas también que van a variar un poco de acuerdo al fabricante. Hoy existen muchos tipos de nidos: nidos comunitarios, nidos individuales, nidos automáticos, con disposición al centro, con disposición a los espacios laterales. Entonces, todo este tipo de medidas va a depender mucho del fabricante y ahora sí que de la preferencia del avicultor. Como comentábamos, los galpones deben tener una orientación adecuada, preferiblemente una orientación este-oeste, esto para que los rayos del sol no incidan directamente dentro del galpón, provocando situaciones de alta temperatura o de radiación excedente dentro de la galera, lo cual hace que las aves se muevan de un lado hacia el otro, alejándose de la radiación y provocando problemas de estrés calórico, de alta densidad en algunos momentos en alguna zona del galpón. Y esto debemos entonces tomarlo mucho en cuenta a la hora de orientar un galpón que vamos a construir por primera vez. Hablando del espacio de alojamiento, pues las gallinas necesitan un espacio suficiente para poder moverse y expresar su comportamiento natural. Asegurarse siempre de proporcionar un área limpia y cómoda para ellas. Recordemos que existen estándares también de bienestar animal que tenemos que cumplir. Esto va a variar de acuerdo a las regulaciones de cada país, pero es necesario que tratemos de que las aves tengan espacio disponible para expresar sus comportamientos naturales y tener el mínimo estrés posible, cumpliendo con las regulaciones de bienestar animal. El espacio de alojamiento para las gallinas ponedoras puede variar dependiendo de los estándares y regulaciones específicas de cada país. Por ejemplo, en el caso de la jaula en batería, proporcionar al menos entre 550 y 750 centímetros cuadrados por gallina. En gallinas de piso
al menos entre 750 a 1 metro por gallina ponedora. Y la densidad pues debe ser de acuerdo al sistema de alojamiento. En gallinas en suelo, más o menos entre 7 y 8 gallinas por metro cuadrado. En aviarios, en varios niveles, entre 10 y 35 gallinas por metro cuadrado. Y en baterías enriquecidas vamos a poder ubicar entre 40 y 60 aves por metro cuadrado. Dentro de los requerimientos de equipo, entre las 5 y 17 semanas, veremos entonces que la densidad de alojamiento va a variar de acuerdo a la edad de la gallina. En el caso de jaula, vamos a requerir más o menos, vamos a establecer una densidad de 15 aves por metro cuadrado, y hacia las 10 a 17 semanas unas 10 aves por metro cuadrado. En el caso de que sean jaulas, vamos a establecer una densidad en centímetros cuadrados por ave de 220 centímetros cuadrados por ave entre la semana 5 y la semana 10, y 350 centímetros cuadrados entre la semana 10 y la semana 17. En el caso del suministro de agua, pues en bebedero vamos a andar alrededor de 100 aves por bebedero. Ya estamos hablando de bebedero de campana entre las 5 y las 17 semanas. Y en el caso de que sean niple o tetina, unas 10 aves por unas 10 tetinas por ave, en el caso de que sea en suelo o independientemente de que sea en jaula. Y un espacio bien importante, un espacio vital muy importante es el de comedero, que en este caso lo vamos a establecer en centímetros de comedero por ave. Como ven en esta tabla, arrancamos entre las 5 y 10 semanas con 5 centímetros de comedero por ave, y hacia las 17, 10 y 17 semanas terminamos esto para el periodo de cría con 7 centímetros de comedero por ave. En jaula vamos a hablar entre 4 y 6 centímetros dependiendo de la edad, y en el caso de que sean comederos circulares, 25 aves por comedero a 23 aves por comedero en el caso de que sea suelo. Esto es importantísimo y vital porque dependiendo de los centímetros de comedero que tendremos disponibles para las aves, tendremos una mejor uniformidad, una mejor distribución del alimento, y observaremos los pesos que queremos de acuerdo a las diferentes etapas de la gallina para lograr una mejor producción a lo largo de la parvada. En el tema de ventilación, en el caso de que sean aulas, vamos a establecer una ventilación mínima de 0.7 metros cúbicos por hora por kilogramo, al igual que en el caso de las aulas enriquecidas, con una capacidad de ventilación de 4 metros cúbicos por hora por kilo. La densidad de alojamiento para el caso de producción, aquí estamos hablando ya en producción, vamos a estar en el caso de las aulas en 450 centímetros cuadrados por ave, y en el caso de las jaulas enriquecidas unos 750 centímetros por ave. Es necesario que en estos sistemas también tengamos perchas. Es muy importante el establecimiento de las perchas y del hábito de perchado en las aves para que podamos en la etapa ya de producción opuesta lograr que el ave suba al nido en el momento indicado y que evitemos una gran cantidad de huevo de piso que va a tener problemas de contaminación. En el caso de que sean gallinas reproductoras, nos va a perjudicar muchísimo en la calidad de pollito, en la calidad de los nacimientos. Entonces es importante que se establezcan las perchas dentro de las casetas para que el ave, además de que aprenda a usar los nidos en el caso de que sean nidos, en el caso de que sean jaulas enriquecidas o aves
que estén en este ambiente puedan hacer el perchado, que es un requisito de los estándares de bienestar animal. Aquí tenemos un ejemplo de jaulas enriquecidas. Como les decía, son jaulas que tienen estructuras que ofrecen un espacio para la gallina y que permiten expresar comportamientos naturales como anidar, perchar y rasguñar. El espacio recomendado es de al menos 750 centímetros cuadrados por ave. Y como ven en estas gráficas, en estas fotos, existen perchas al interior de las jaulas. Aquí vemos unas gallinas perchando con suficiente espacio. Esta gallina inclusive está aleteando dentro de la jaula, lo cual quiere decir que tiene suficiente espacio. En la foto de abajo podemos observar, además de las perchas, un tapete que permite a las aves rascar, aruñar, y estos son comportamientos que en la vida, digamos, natural de las aves tienen acceso. Entonces lo que se hace en las aulas enriquecidas es ofrecer digamos, aditivos dentro de la aula para que las gallinas puedan expresar estos comportamientos. Generalmente el tamaño del grupo de aves es de un rango de entre 40 y 110 aves por jaula. Las jaulas enriquecidas están siendo muy utilizadas sobre todo en Europa debido a las regulaciones de bienestar animal. Existen también el tipo de jaulas convencionales, que es el que utilizamos más que todo en Latinoamérica, que son jaulas de este tipo, en donde pues se ubican un grupo de aves, pero aquí sí ya no tenemos perchas, ya no tenemos rascadores, el espacio es más reducido, la recolección se hace de forma automática, son galpones muchísimo más grandes que pueden alojar 20.000, 30.000, 40.000 o hasta más gallinas en un solo galpón, y son las que mayormente se utilizan a nivel de Latinoamérica. Ok, el sistema de gallineros en suelo proporciona un espacio más amplio, permiten que las gallinas se muevan libremente en el espacio recomendado, y este es al menos de 1 metro cuadrado por gallina. Este es un sistema tradicional de gallinas en piso, puede adaptarse para gallinas de postura como para gallinas reproductoras. Como ven aquí, pues en este caso tenemos comederos tubulares dispuestos a lo largo del galpón. Tenemos los nidos que están dispuestos también longitudinalmente en el galpón. En el caso de reproductora, los nidos también pueden utilizarse transversalmente al eje del galpón, y son galeras generalmente abiertas con ventilación natural o ventilación por abanicos, que deben estar bien orientadas, como les comentábamos, con suficiente espacio, y que permiten a las aves utilizar los nidos para hacer la labor de la puesta. Importante, como les decía, ya que aquí el ave tiene que subir al nido, que hayan realizado un hábito o hayan tenido un hábito de perchado adecuado para que esta condición se dé y tengamos lo menos posible la incidencia de huevo de piso. Existen también sistemas de parques o aviarios, que son instalaciones mucho más grandes que permiten a las gallinas moverse al aire libremente y tener un acceso al entorno natural. Estos sistemas proveen al menos 2 metros cuadrados de espacio por gallina. Como vemos aquí, son instalaciones que tienen algunas puertas que le permiten al ave salir al espacio natural, rascar, se incluyen perchas, tienen acceso al pasto y tienen también acceso al interior del galpón para que cuando las condiciones del clima no sean favorables, las gallinas puedan entrar, o en la noche se acostumbran también a dormir dentro de los galpones.
Estos son sistemas muy grandes, con una muy baja densidad y que también se están promoviendo mucho a raíz de los temas de bienestar animal. Existe también la crianza en pastoreo, que implica permitir a las gallinas ponedoras que pasen la mayor parte del tiempo al aire libre, donde pueden tener acceso al forraje y moverse libremente. Se recomienda tener un espacio de al menos 4 metros cuadrados por gallina para garantizar un pastoreo adecuado. En estos sistemas también se utiliza una rotación del pasto. Las estaciones de comedero suelen ser móviles y pues son instalaciones para aves libres de jaula, aves de pastoreo o free cage, que también están muy de moda y son altamente demandados por un sector de los consumidores que exigen mejores condiciones, condiciones más naturales para las aves. Existen también sistemas de jaulas individuales, como este que estamos viendo aquí. Son sistemas en donde cada ave se encuentra alojada en una jaula. Esto, desde el punto de vista de bienestar animal, es posible que sea un poquito contraproducente, pero desde el punto de vista productivo permite definir el consumo por ave, saber si las aves están poniendo o no ponen, evita también problemas de picaje o de comportamientos que pueden afectar el bienestar de las aves. Entonces, pues es un sistema para mí en lo personal un poquito controversial, pero que puede tener sus beneficios. Así que este es un sistema que también les presento, que también existe. No creo que sea muy habitual, pero también existen estos sistemas, están disponibles. Este es un ejemplo nuevamente de lo que es un aviario. Una gran cantidad de aves que están dentro de un galpón. Tienen acceso a nidos que están oscurecidos, perchas, espacio para rascar, pues digamos que es una comunidad de aves que vive dentro de un galpón bajo condiciones controladas. Generalmente en este tipo de galpones suele hacerse con ambiente controlado y son instalaciones que también pues están siendo muy utilizadas, sobre todo en Europa, por las regulaciones de bienestar animal. Existe controversia sobre los desafíos en los diferentes ambientes. En la Unión Europea se está promoviendo mucho el tema del bienestar animal y de las aves en pastoreo o libre de jaula, por un tema netamente de bienestar animal, ¿verdad? Pero si nosotros vemos aquí el desafío en los diferentes sistemas de alojamiento, veremos que las infecciones bacterianas son mucho más frecuentes en sistemas de pastoreo, siendo un 73.99% o 9%, un 73% de incidencia sobre un 65% en aves alojadas en jaula. Entonces, es importante que sepamos que el desafío, a medida en que las aves están más expuestas al ambiente natural, va incrementando. El desafío de enfermedades virales, hablamos de enfermedades bacterianas. Sin embargo, el desafío en enfermedades virales es mucho más alto en jaula, sobre todo porque entonces las densidades son más altas. Hay veces que podemos estar expuestos a densidades que impliquen hacinamiento, y una enfermedad viral se va a transmitir mucho más rápido en base al contacto cercano que tienen las aves. Entonces, hablando de enfermedades virales, en las aulas vamos a tener una mayor predisposición a sufrir de enfermedades virales que en sistemas de pastoreo, que anda alrededor de un 4,5%. En el caso de las enfermedades parasitarias, también pues en el sistema de pastoreo, lógicamente porque tenemos acceso al campo, acceso al suelo, pastoreo, las aves caminan por
un espacio bastante amplio, vamos a tener una incidencia casi del doble de las enfermedades parasitarias que en el caso de las jaulas. Y en el tema del canibalismo, esto va a depender mucho más de las situaciones de manejo que de situaciones de alojamiento, aunque pueden influir también de manera importante. Pero en este estudio, pues las aves de pastoreo tuvieron un mayor canibalismo que en aves en jaula. Para mí, en realidad, más que un tema de si están pastoreando o no, pienso que puede haber otros temas de manejo como iluminación, estrés calórico. Lógicamente la densidad sí tiene una incidencia importante, pero que es un conjunto, es un tema multifactorial que puede influir en los problemas de canibalismo y picaje. Aquí vemos entonces también expresado en centímetros cuadrados el espacio de piso para colonias y jaulas convencionales, que puede ser entre el recibo y la semana 17 de unos 310 centímetros o 32 aves por metro cuadrado, y ya en los sistemas de producción de unos 450 centímetros o 20 aves por metro cuadrado, y los espacios para la distribución de los niples y de los comederos. Estas tablas, pues como les comento, son tablas que van a variar mucho de acuerdo a las densidades, de acuerdo a los sistemas de alojamiento, a las condiciones de clima del área y a los tipos de galpón utilizados. Si tenemos aves en ambiente controlado, vamos a poder tener un poco más de densidad que si tenemos aves al ambiente natural o por ventilación forzada. Tenemos un sistema de perchas también que, como les comento, es importantísimo que las aves tengan un perchado que les permita entrenarse para el uso de los nidos. Esto principalmente en el caso de que estemos usando nidos. Las perchas tienen una función diferente en el caso de las jaulas, que es una función netamente de bienestar animal. Entonces, entendiendo eso, necesitamos unos 3 centímetros por ave de percha y con un espacio suficiente para que por lo menos el 20% de las aves puedan trepar. Esto generalmente a partir de los 28 días. Entonces es importante que las hembras sean entrenadas y estimular el uso de las perchas para que posteriormente puedan acceder normalmente al nido. Si nosotros no logramos un correcto perchado, si nosotros no logramos que las aves desarrollen ese instinto de perchar dentro del galpón, vamos a tener problemas de la utilización de los nidos a la hora del inicio de la producción. Esto va a traer como consecuencia una alta incidencia de huevo de piso. Es importante que nosotros logremos que las aves pongan el nido lo antes posible, porque una vez establecido este hábito es muy difícil que el ave vuelva al nido. Y esto va a traer como consecuencia problemas de contaminación, salmonela, E. coli, pseudomonas, que pueden influir o que van a influir negativamente en la calidad del huevo, en la calidad microbiológica del huevo, en el caso de que sea aves de postura para piso, en la calidad microbiológica del huevo también, en el caso de que sean aves de reproductora, produciendo pollitos de mala calidad, pollitos que nacen con contaminación, huevos bomba en la incubadora, problemas de contaminación temprana, bajos nacimientos, y definitivamente es una función que cumplen las perchas, que es muy importante para tener huevos de calidad. Hablando de los sistemas de recolección de huevos, pues existen diferentes sistemas de recolección utilizados en la producción avícola para gallinas.
A continuación, pues vamos a ver los más comunes, que son los de bandejas de recolección manual. Este es un método básico y tradicional que consiste en colocar bandejas o cestas debajo de las aulas o en los nidos para recolectar las aves manualmente. Estos son los sistemas que mayormente se utilizan en las granjas abiertas, en donde el operario eh, puede, mediante bandejas que pueden ir en carrito o en la mano, van haciendo las recogidas. Es importante que en el caso de la recogida manual, de la recolección manual, tengamos el cuidado de hacer eh, muchas recolecciones durante el día. Hablamos entre 4, 5 o hasta más recolecciones diarias para evitar que los huevos se acumulen dentro de los sistemas de nido, de que tengamos mayor incidencia de huevos sucios, de huevos rotos, de huevos fisurados, y que la gallina tienda a dejar de usar el nido o a querer mantenerse en el nido. Entonces es importante que esta recolección se haga de forma metódica, de forma regulada, que el personal esté bien entrenado, que exista una debida clasificación de los huevos, para que podamos establecer cuáles son los problemas, si tenemos huevos de piso, si tenemos huevos sucios, si tenemos huevos eh, fisurados, rotos, cuáles son los nidos que más se utilizan, si hay zonas del galpón en donde los nidos no están siendo utilizados. También es importante porque podemos tener problemas, por ejemplo, de temperatura, de iluminación, de velocidad de viento dentro de esas áreas. Entonces, es importante que siempre el operario esté realizando un análisis del comportamiento de la gallina, de la cantidad de huevos que encuentra por nido, de los horarios de recolección, y esto va a traer como consecuencia una mejor calidad de los huevos. Existen sistemas también de cintas transportadoras. En estos sistemas, las gallinas ponedoras depositan los huevos, los cuales van a rodar por una pendiente y se van a colocar en cintas transportadoras que se encuentran debajo de las aulas o frente a las aulas o en los nidos. También existen nidos automáticos y estos van a ir a un sistema de recolección al final del galpón, en donde un operario va a realizar la clasificación. Es importante en estos sistemas de clasificación, de recolección de huevos, que tengamos un mantenimiento adecuado, que las cintas estén limpias, que las cintas tienen que tener un periodo de reposición también que permita que funcionen bien, que no acumulen patógenos. La velocidad de la recolección es importante también porque podemos ocasionar mucho huevo fisurado o quebrado, ocasionando pérdidas importantes en la producción. Entonces, en estos sistemas es muy importante el mantenimiento, la regulación y la calibración de estos sistemas. ¿Okay? Existe recolección automática, como les comentaba, son sistemas que utilizan una bandeja automática que son movidas por un sistema mecánico que recoge el huevo que ha rodado frente a la jaula y lo movilizan hacia un punto de acopio. Estos centros de acopio inclusive pueden estar en el galpón o ir directamente a una sala de clasificación del huevo. Entonces, el sistema puede ser tan complejo como uno lo quiera hacer. Hay sistemas que tienen kilómetros de bandas que llevan el huevo directo desde el galpón hasta los centros de clasificación y empaque. La recolección manual, pues es un sistema donde los operarios hacen la recolección del huevo, como les comentábamos, van de cubículo en cubículo, es una recogida netamente manual. Eso ya lo conversamos. Y en este caso, pues tenemos como ejemplo una recolección manual en nidos, ¿verdad? Las gallinas tienen acceso mediante perchas eh, al, al nido, a cada nido. Es importante establecer que las gallinas tienen un comportamiento muy de zona. Entonces, ellas eligen su zona,
eligen sus nidos. Generalmente la gallina va a ir siempre a uno o a dos nidos. Es muy difícil que usted encuentre una gallina que ponga en un extremo del galpón y al día siguiente esté poniendo a la mitad o al otro extremo. Eso generalmente no va a suceder. Entonces tenemos que tener los nidos en buen estado, con las tapas correctamente instaladas, los fondos, con la yacija o cama dentro del nido desinfectada, con buen estado también. Las perchas que se encuentren también bien. Un nido que no tiene las perchas en buen estado, las aves no van a ir allí y vamos a tener entonces un problema de más aves y menos nidos. En el caso de la recolección, como hace acá el compañero, es completamente manual. Es importante siempre separar los huevos sucios de los huevos limpios para evitar contaminación y poder hacer una debida eh, clasificación e identificación de los problemas que genera esto. Estos son sistemas de recolección automática en jaula, en donde, como les comentaba, el ave pone el huevo en la jaula, este rueda a través del piso mediante una pendiente y es colocado en una banda o una cinta transportadora que lo va a llevar al final del galpón o al principio del galpón para su debida clasificación y empaque. Como les comentaba, aquí puede hacerse este tipo de recolección. Se ponen las cajas y se envían a centros de acopio, o puede inclusive desde el galpón ir en una banda transportadora que lo va a llevar directo a la zona de clasificación y empaque. Dentro de los sistemas de recolección también es importante establecer que las aves deben tener sistemas buenos de retirada de estiércol, sobre todo si son aves que se encuentran en baterías o jaulas, debido a que esto puede representar un problema importante de contaminación por moscas, problemas de roedores que suelen hacer también sus guaridas o sus nidos ahí. Suelen hacer mucha actividad nocturna también de aves, roedores, insectos, que también son importantes vectores de enfermedades. Entonces los sistemas de retirada y tratamiento de estiércol son muy importantes para el tema de bienestar animal y mejoran el ambiente interno de las aves, además de bajar las concentraciones de amoníaco y polvo sobre todo. Existen sistemas manuales, como el que vemos a la izquierda, es un sistema en donde mediante palas y carretillas se retira el estiércol del galpón. Este sistema también puede ser mecanizado. Aquí vemos un tractor, hay equipos más pequeños también que pueden hacer esta función. La dificultad de esto es que tienen que ser equipos que puedan entrar dentro del galpón y que lo puedan hacer con los equipos de comedero, bebedero, ventiladores que están dentro. Pero son sistemas mucho más eficientes, aunque tienen un costo más elevado. Y el mecánico por bandas transportadoras, que tiene la facilidad de que puede diariamente desalojar el estiércol de las naves, logrando que una mejora sustancial en el ambiente, evitando amoníaco, evitando polvo, evitando problemas de contaminación, el tema de los roedores, sobre todo el manejo del control de moscas también se hace muy, muy, muy fácil cuando tenemos la retirada diaria del estiércol. Dentro de estos sistemas de aves para postura también es bien importante establecer parámetros para la eliminación de la mortalidad, es decir, la generación de estos desechos. Si no se hace bien, puede provocar
presencia de malos olores, de fauna nociva y principalmente moscas, que son un importante vector de enfermedades, tanto virales como parasitarias. Establecer dentro del área de la finca una zona de acopio de la mortalidad que debe estar, como dijo, ubicada dentro de la unidad de producción, en un lugar alejado de las casetas, ¿verdad? Alejado también de los sistemas de almacenamiento de alimentos, de los depósitos de agua y en un terreno sin riesgo de inundación. Aquí vemos en la parte superior un sistema de compostaje que lo que hace es en un sistema, digamos, como de sándwich, hacer la disposición de los pollos o de la gallina, en cualquier sea el caso, estableciendo un nivel de sustrato, después la disposición de las aves y otro nivel de sustrato, haciendo un efecto sándwich. Estos sistemas deben ser bien manejados para evitar lixiviados o líquidos indeseados, para evitar malos olores. Tienen un sistema de rotación y un sistema de compostaje bien manejado. Es un sistema para mí ideal dentro de cualquier explotación avícola. En la parte inferior les presento un esquema que me gusta mucho sobre la disposición de la mortalidad en fosas de mortalidad. En este caso, pues una fosa para cerdos, pero el esquema es el importante, en donde tenemos una superficie elevada del suelo, un área delimitada mediante una cerca. También podremos ponerle techo a esa zona para evitar que el agua se nos meta por alguna parte, sobre todo aquí en la boca o en la entrada del sistema. Y es importante que todo manejo de la mortalidad sea registrado, que se realice disponiendo de la mortalidad adecuadamente para evitar problemas de bioseguridad dentro del galpón. Existen otros sistemas de eliminación de la mortalidad, como les decía aquí, fosas de desecho o las fosas de mortalidad, que son de bajo costo, tienden a producir poco olor, pero pueden ser un depósito de enfermedades y requieren un drenaje adecuado. Estos sistemas de fosas, independientemente de que se hagan muy bien, están siendo prohibidos por las autoridades de ambiente. Por lo menos aquí en Panamá, ya las autoridades de ambiente ya te piden que en la medida de lo posible ya no hagas fosas para desecho de mortalidad. Además de que en la medida en que vaya transcurriendo el tiempo, nos vamos a quedar sin espacio para hacer fosas de mortalidad. Entonces, en este caso, son sistemas que pienso que en un futuro muy cercano van a caer en desuso por los inconvenientes que tiene. Además de que pueden ser fuentes de contaminación para las corrientes de agua subterránea, contamina el suelo, si no son bien utilizados o manejados, también pueden constituir una fuente importante de olores, de malos olores y de contaminación por gases. En el tema de la incineración, pues un sistema un poco menos contaminante, pero tiende a ser más costoso. Habría que usar calderas, las calderas tienen un costo importante, además de que eh, contribuyen a la contaminación del aire y es necesario asegurarse de que se cuente con suficiente capacidad para las necesidades futuras de la granja, ¿verdad? Es importante que este sistema, que pienso que por lo menos en nuestros países de Latinoamérica no es de un uso muy popular, tiene que evaluarse bien por el tema de costo y de contaminación al aire que puede ocasionar. Los sistemas de compostaje
son sistemas económicos y que si se diseña y maneja de manera apropiada, no producen contaminación al agua y el suelo. Pero es importante de que si no se lleva correctamente bien los temas de temperatura, de humedad, se pueden observar en la granja presencia de enfermedades y son sistemas muy buenos, pero que tienen que manejarse muy, muy bien. Y existe otro sistema de reciclaje de los desechos a través del rendering o de la planta de recuperación de proteína. Esto requiere una inversión de capital. Digamos, si usted tiene planta de recuperación de proteína, pues ya hizo la inversión mayor, pero requiere de que existan carros de recolección que vayan de granja en granja recogiendo la mortalidad para luego llevarse a la planta de recuperación de proteína. Esto generalmente ocasiona, eh, digamos que en el trayecto o en la ruta de esos camiones podamos también ser fuentes de contaminación. Entonces es necesario tomar medidas muy intensas de bioseguridad para garantizar que esto no sea un tema que predisponga a la propagación de enfermedades de la planta de reciclaje a la finca o viceversa, ¿verdad? Entonces, estos son sistemas todos que son muy viables, que se pueden usar. Para mí, el sistema de compostaje es un sistema muy económico y que nos permite hacer un uso adecuado de la mortalidad con un bajo nivel de contaminación y a bajo costo. Entonces, pues en el tema de bioseguridad es importante que cuando establezcamos instalaciones para ave de postura, ya sea ponedoras de piso o reproductoras livianas o pesadas, se tomen en cuenta aspectos importantes en la bioseguridad. Las instalaciones en su conjunto deben disponer de una valla perimetral que tenga está bien establecida y que no permita el ingreso ni de personas ni de animales domésticos. Debe tener sistemas de barreras sanitarias como vados, arcos de desinfección, pediluvios, que permitan una correcta desinfección de tanto de vehículos o de personas que entren a la granja. También son utilizados sistemas ultravioleta para o cajas de desinfección ultravioleta para desinfectar utensilios, eh, lentes o anteojos, equipos de mecánico, eléctrico que pueda entrar a la granja. Deben tener también vestuarios o estaciones sanitarias adecuadas con un flujo correcto del área limpia al área sucia y viceversa para hacer cambios de ropa, dejar las pertenencias que no deban entrar a la granja fuera de esta y evitar situaciones de peligro para nuestras aves. El sistema de higienización del agua es también bien importante y un componente esencial dentro de un buen planteamiento de bioseguridad en nuestras granjas. Recordemos que tenemos que hacer mediciones de físico-químicas y bacteriológicas por lo menos de 2 a 3 veces al año y mantener los sistemas de higienización, es decir, de sanitización del agua, funcionando y debidamente monitoreados. Tenemos que tener depósitos de agua, uno general y otros intermedios, es decir, en cada galpón para medicación, para llevar el agua a los diferentes galpones y a los bebederos. Equipos de iluminación y generadores de emergencia, importantes sobre todo en nuestros países que la energía eléctrica falla muchísimo, no es raro que nos quedemos sin energía eléctrica por horas o prácticamente todo un día. Entonces es importante de que tengamos estos sistemas de respaldo en nuestras fincas, sistemas de silo de llevada del alimento a los comederos, que sean sellados, que no tengan acceso a las aves silvestres
y que estén protegidos de la humedad o de las lluvias. Y un correcto sistema de eliminación de cadáveres, como lo veníamos viendo en las diferentes formas en las que lo podemos hacer. Lo ideal es construir una granja entonces en un área aislada, construir la granja lejos de las vías de acceso principales que puedan usarse para el transporte de aves. Muchas veces en nuestras regiones la zona avícola está muy concentrada en un lugar y no es raro ver carros o camiones de otras granjas pasar por delante de las nuestras. Entonces, todas esas son situaciones de riesgo que predisponen a la difusión de enfermedades que queremos evitar. Tener sus cercas perimetrales que prevengan la entrada de visitantes no deseados. El diseño y la construcción de las naves debe prevenir la entrada de aves silvestres y de roedores a la edificación. Esto es muy importante, sobre todo en este momento en el que estamos luchando contra influenza aviar, de que nuestras aves estén protegidas por mallas pajareras que no permitan el acceso a nuestros galpones de aves silvestres o migratorias. Las naves convencionales preferiblemente deben construirse con un eje dirección este-oeste, tomando en cuenta la salida y la puesta del sol, y deben estar debidamente cercadas, como hemos dicho, evitando accesos de personas y animales no deseados. Entonces, finalmente, es muy importante tener en cuenta que tanto en jaulas en batería como en piso se deben cumplir con las regulaciones y estándares de bienestar animal establecidos por las autoridades locales. Esto incluye en todo momento proporcionar condiciones ambientales adecuadas como iluminación, ventilación, temperatura controlada, así como un programa de alimentación y agua que permita que nuestras aves expresen su potencial genético bajo las medidas sanitarias correctas, tomando en cuenta bienestar animal y produciendo entonces finalmente huevos, ya sea para incubación o para la mesa, con estándares de calidad e inocuidad, que es lo que buscamos en todas nuestras explotaciones avícolas. Entonces, esto es lo que tengo para el día de hoy. Les agradezco mucho y pues nos vemos en una próxima clase.